una nueva temporada está iniciando para tu vida, para tus proyectos, para tus sueños, para el propósito que Dios ha marcado para tu vida. Entonces nos alegra y nos conmueve mucho. Qué felicidad poder tener este tiempo. Y bueno, vamos a iniciar nuestro primer viernes de la serie, porque hay algo característico que queremos depositar en tu corazón a través de los mensajes que vamos a dar, y son series. Esas series que, como Netflix, se te deja picada la primera y de repente, híjole, quiero estar en la segunda. Ese es nuestro anhelo, que tú puedas decir, quiero estar en la siguiente. Este mensaje con el cual está titulada la serie, mi anhelo, reitero, es que tú te puedas sentir identificado. Y está titulado como Yo soy el mensaje. Así que si me estás escuchando en tu casa, repite conmigo: yo soy el mensaje. No quiero que tergiversemos y digamos, oye, pues el mensaje es Jesús. No, quiero que me des una oportunidad y vayas escuchando cómo se va desenvolviendo esta plática, este mensaje que Dios tiene para tu vida. Y bueno, quiero que vuelvas a repetir conmigo desde tu casa, la persona que tienes a tu lado, y digas: yo soy el mensaje. Bien, entonces. Y bueno, quiero que por favor puedas acompañarme a leer 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Yo creo que si leo este versículo, bueno, pues vas a entender mucho del mensaje que se va a dar. Y dice lo siguiente: y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Lo voy a volver a leer porque está bastante bueno este mensaje. Y dice: y se ve claramente que tú, que yo, somos una carta escrita por Cristo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones, escucha muy bien, humanos, corazones imperfectos, corazones con errores, pero que, wow, Dios nos ama tanto, que ese mismo amor, sin duda, que nos ama a pesar de nosotros, pero tanto es su amor que no nos quiere dejar como estamos. Pero qué maravilloso saber cómo Él deposita de sí mismo en nuestras vidas, en algo humano y efímero. Y bueno, al entender este título de esta serie de Yo soy el mensaje, quiero compartirte lo siguiente, y es que al pasar el tiempo, la manera de comunicar un mensaje ha ido evolucionando. El ser humano ha experimentado la expresión a través de diferentes formas. Hemos visto desde tiempos muy antiguos las pinturas rupestres, aquellas pinturas grabadas en piedras, en rocas, que eran la manera de comunicarse, las cartas selladas por el anillo de un rey, las pinturas, los correos electrónicos y las redes sociales. Yo creo que si tú me oyes, igual que yo, llegamos a una época, yo creo, de tecnología más avanzada, aunque no quieras creerlo, yo estoy todavía joven, pero no tanto, pero sí quiero decirte que yo llegué a una época donde la tecnología facilitaba que el mensaje llegara con una rapidez. O sea, imagínate en la antigüedad, esas famosas cartas con el sello del anillo de un rey, ¿cuánto tardaban en llegar directamente a la persona? A veces semanas y meses. Pero hoy Dios nos ha dado la oportunidad de conocer medios tan rápidos para llegar a más personas a través de los mensajes. Y sabes, esos mensajes están escritos en cartas o en cartas digitales, digamos, o cibernéticas, pero el mundo, las personas, esperan leer constantemente algo. Esperan leer cartas, es decir, esperan leer mensajes. Pero muchos de esos mensajes están tergiversados o son mensajes destructivos. Y sabes, como hijos de Dios,
No podemos ser ajenos ante esta circunstancia. No podemos dejar de manifestar un corazón compasivo hacia los demás, diciendo no me importa lo que los demás oigan o escuchen. Mientras yo esté bien, eso es lo más importante. Y creo que eso es un grave error. Como hijos de Dios hemos sido llamados a poder marcar la diferencia y poder dar el mensaje correcto en un mundo donde los mensajes son totalmente destructivos y, como te digo, tergiversados. Necesitamos mostrar como hijos de Dios la verdadera esencia de Jesús aquí en la tierra. Por eso dice la palabra que la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. La tierra, los seres humanos que están anhelando leer mensajes que puedan ayudarlos de una forma correcta, están anhelando que se manifiesten. Están anhelando con impaciencia que se manifiesten los hijos de Dios. Así que tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Y si estás rodeado de más personas, voltea y dile, necesitan las personas de ti. Entonces, wow, qué maravilloso ir avanzando en esto. Y quiero que me acompañes al primer punto de este mensaje. El primer punto está titulado como más allá de dar un mensaje, necesita nuestra vida ser el mensaje. Vuelvo a repetirlo. Más allá de dar un mensaje, necesita nuestra vida ser el mensaje. ¿Te das cuenta? Yo nunca me voy a olvidar cuando una persona se me acercó y me enseñó acerca de esto. Me dijo, muchos dan mensajes, pero pocos son el mensaje. Eso a mí me impactó cuando yo lo escuché. ¿Sabes? Esto yo creo que nos va a volar la cabeza totalmente. Muchos podemos hablar y decir cosas. Yo en este momento puedo hablar y decir cosas, pero lo que realmente se va a mostrar es mi vida, no tanto lo que llegue uno a hablar, sino lo que uno llegue a demostrar con su propia vida. Y como te decía, vivimos en un mundo herido, en un mundo donde precisamente esas heridas han sido causales de mensajes que han afectado la vida de muchas personas. Creemos lo que oímos, lo que vemos y escuchamos, lo cual forma parte cotidiana de nuestras decisiones. El mundo necesita de Jesús. Y escucha esto, a veces no lo creemos así, la iglesia necesita de Jesús. Y el mensaje que se necesita es la propia vida de personas que son el mensaje mismo de Dios aquí en la tierra. No que tratan de abrir la Biblia con un lenguaje religioso, sino que abren su vida totalmente formada, trabajada por las manos de Dios para llegar a la necesidad de personas de manera genuina y cercana. ¿Sabes? Es que a veces el lenguaje que muchas veces usamos es la imitación de algo que muchas veces no entendemos. Imitamos patrones incorrectos y empezamos a mostrar cosas que no van de acuerdo al corazón de Dios. Él, nuestro Padre, anhela que nosotros seamos el mensaje mismo a los demás, pero un mensaje no diluido, un mensaje verdadero, un mensaje preciso, conciso, exacto, la verdad absoluta. ¿Sabes? Muchas veces creemos que al llegar a una persona y abrirle la Biblia y leerle un versículo es la forma incluso metódica o correcta para poderlo ayudar. Y no quiero que me malentiendas en lo que trato de decirte. Si bien la palabra de Dios es infalible, no hay otra palabra que nos pueda instruir como la Biblia. La palabra de Dios es verdad y ella es nuestro filtro para todo. Pero a lo que quiero ir es que a veces usamos un lenguaje, mecanismos o formas que son muy religiosas para que nuestra ayuda llegue a otros. Abrir un versículo y querérselo leer y tratar de metérselo a la vida de la persona, a la de a fuerzas. Empezamos, en vez de acercarlo, a alejarlo. Y ¿sabes? Hay veces que el silencio es mejor que un versículo hablado. Hay veces que un abrazo es mejor que una prédica.
ya que el silencio y el abrazo es sazonado con la palabra de Dios para ser oportuno en la necesidad de otro. ¿Esto qué quiere decir? Que si la palabra de Dios está haciendo rema en mi vida, transformando mi vida, y alguien tiene necesidad, la palabra de Dios va a hacer que yo actúe conforme a ella. No necesariamente que hable y abre el versículo. Nuestras acciones demuestran más que nuestras propias palabras. Muchas veces vivimos bajo ese mood religioso y creemos que por hacerlo de esa forma, porque si no cito un versículo bíblico, entonces no se está dando el mensaje. Es que quiero que podamos entender, más allá de dar el mensaje, Dios quiere que tú seas el mensaje, que tu vida, tu testimonio, tu amor, tu hablar, tu silencio, tu actuar, tu dejar de hacer, demostrará más de lo que tú puedes a veces decir. Necesitamos ser el mensaje. Necesitamos, dile a la persona que está a tu lado, necesitas ser el mensaje. Wow. Juan capítulo 13, versículo 35, dice lo siguiente: en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Sabes? Hemos oído mucho que el amor, si bien es también un sentimiento, pero más que un sentimiento es una decisión. Esa decisión nos enseña que son actos, acciones. Y ¿sabes? No puedo dejar de pensar que aquellos cristianos que morían en aquel coliseo romano por defender su fe en Jesús, la gente no dejaba de sorprenderse. Que cuando le decían niega a Jesús, no lo hacían. Niega a tu hermano que está también en la fe, no lo hacían. ¿Sabes? Conocerán. A veces podemos hablar mucho, a veces podemos citar tanto de la palabra a las personas y tienes esta necesidad, aquí está en este versículo, pero ¿sabes? Si tu vida no demuestra lo que la palabra de Dios ha transformado en ti, por más que lo hables, a veces es como un címbalo que retiñe. Y a mí me impactó esto que te digo, que te leí hace rato. Hay veces que el silencio es mejor que un versículo citado. Y no porque esté poniendo la palabra de Dios a un lado, no. Ya la palabra de Dios está tan depositado en mí que me enseña a guardar silencio cuando se necesita guardar silencio. Hay veces que un abrazo es mejor que una prédica. No estoy dejando a un lado la palabra, pero, ¿sabes? Ha sido tan la palabra dentro de mí que la misma palabra me enseña en un momento y ser oportuno para dar el abrazo que se necesita. Por eso te digo, más allá de dar un mensaje, nuestra vida necesita ser el mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: así, todos nosotros que con el rostro descubierto, escucha muy bien, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y ¿sabes? El estar en Dios es como ese espejo que nos vamos a reflejar en su gloria y que vamos sin duda a reflejar ante los demás de lo que Dios es en nosotros. Pero lo que me gusta también es que somos transformados más y más. No es necesario que seas una persona perfecta. No es necesario que seas una persona sin equivocación alguna para poder dar un mensaje. Pablo decía, me basto de la gracia de Dios. Más bien Dios le decía a él, bástate de mi gloria, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y es que nuestras debilidades es cuando Dios empieza a manifestar de ese reflejo de gloria hacia los demás. Tu vida necesita ser el mensaje. Incluso cuando te equivocas y pides perdón, estás siendo el mensaje. Porque créeme, cuando vivimos en una vida religiosa,
Nadie puede ver mi error, nadie puede ver que me equivoqué, entonces fallé, no le voy a decir que me perdone. Mejor voy a ir con la palabra y le voy a enseñar un mensaje, ¿sabes? Mostrar verdaderamente que tú eres el mensaje también es cuando te equivocas, pides perdón. Cuando fallas, pides perdón. Cuando hieres, pides perdón. Y es ahí cuando los demás dicen, wow, en medio de su vulnerabilidad, en medio de su debilidad, Dios se glorifica. Bástate mi gracia porque yo me perfecciono en medio de tu debilidad. Qué hermoso es esto, ¿no? Quiero ir al segundo punto, y el segundo punto es el ejemplo de Jesús. Y este segundo punto que tiene que ver con el ejemplo de Jesús es que al observar su vida vamos a comprender mucho acerca y más adelante, porque como te decía al inicio, este es el primer tema de la serie, porque vamos a tener 3 temas en específico. En el último tema vamos a hablar mucho de lo que Jesús manifestaba hacia los demás siendo el mensaje y de lo que Él quiere que nosotros hagamos siendo el mensaje de forma más precisa y más exacta. Pero sabes, el ejemplo de Jesús, no necesitamos un modelo religioso vacío para mostrar a Jesús. Escucha muy bien, no necesitamos un modelo religioso. Necesitamos el verdadero estilo de gracia y verdad que encontramos en Jesús para poder vivirlo, experimentarlo y mostrarlo hacia los demás. A mí me impacta mucho observar cómo Jesús en su vida aquí en la tierra pocas veces citó alguna parte de la Biblia. No te me adelantes, no digas, oye, otra vez la palabra. No te me adelantes, he ido resolviendo esas preguntas que tal vez están surgiendo en tu mente. Pero pocas veces Él citó versículos del Antiguo Testamento para justificar que Él era Dios. Su vida, escucha muy bien, demostró que Él era Dios. Demostró que Él era la Biblia. Esos versículos que vemos en el Antiguo Testamento que sin duda justifican y respaldan la evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios, Cristo mismo los llevó en su propia vida para manifestarlo a través de sus actos. Por eso te digo, pocas veces observamos a un Jesús que hablaba y diciendo, como dice Isaías capítulo tal, versículo, no. Él hablaba de la naturaleza. Él hablaba y empezaba a ejemplificar cosas hacia alrededor que los demás se sorprendían aún de esas enseñanzas que daba, porque eran con autoridad, eran con gracia, era con amor, impactaba lo que Jesús con su propia vida demostraba. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Fíjate qué hermoso, el mismo Dios nos enseña a través de la naturaleza, a través de lo que vemos, la evidencia de su naturaleza. ¿Cuánto más si tu propia vida es el mensaje de Cristo en ti? Tú eres el mensaje aquí en la tierra, la evidencia de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos más podrán ver a Dios? No un Dios religioso, no un modelo religioso vacío, sino la esencia de una relación genuina, llena de gracia y de verdad. Necesitamos ser el mensaje. Necesitamos que la palabra de Dios sea lo más grandioso, por supuesto, nos llenemos de ella para que nuestra vida y nuestras acciones manifiesten de ella. ¿Sabes? A veces observo personas que leen toda la Biblia en un año o que tienen mayor memoria de versículos que dices, wow. Pero sabes, hay personas que con los pocos y escasos versículos que se han memorizado, han vivido una vida
de obediencia demuestran más que aquellos que tienen una memoria de versículos aprendidos. Demuestran más que aquel que ha leído toda la Biblia en un año y que demuestra y dice, ya la leí 3 veces, ya la leí muchas veces. No con esto quiero decirte que no lo hagas. La palabra de Dios es la que va a transformar tu vida para dar a los demás, porque uno no puede dar de lo que no tiene. No puede ser el mensaje si el mensaje no se ha introducido en ti. No puedes dar el ADN de Dios si el ADN de Dios no se ha introducido en ti. A lo que voy es que tan importante es que la palabra se haga en nosotros, y ahí voy al punto número 3, que la palabra de Dios, este número 3 está bastante interesante, que la palabra de Dios se encarna en mi vida. Es decir, la palabra de Dios necesita encarnarse en mí. ¿Por qué no te lo dices a ti mismo? Tu nombre, yo voy a decir el mío, Enrique, la palabra de Dios necesita encarnarse en ti. Di tu nombre. Dirás, oye, pues te escuchan, van a pensar que estás loco. No, David decía, alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué no te lo dices a ti mismo? Oye, Quique, la palabra de Dios necesita encarnarse en ti. Santiago capítulo 2, versículo 18 dice algo bien interesante, y escuchen muy bien esto. Por eso quiero resaltar que la palabra de Dios, al introducirse en mí, va a poder dar a los demás. Es como una persona, de lo que está lleno, eso va a dar. Una persona herida va a lastimar a los demás. Una persona llena de amor va a poder manifestar amor a los demás. Entonces, al estar llenos de Dios, ¿qué podemos dar a los demás? De Dios mismo. Santiago capítulo 2, versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Wow, qué interesante es esto. Dirás, ¿cómo está esto, Enrique? ¿Por qué esta cita? ¿Por qué Santiago? Santiago es algo muy particular su libro, porque cuando él escribe acerca de este término de fe, habla de esa fe puesta en Dios, fe puesta en su palabra, la fe que como hebreo él tiene concebida, porque para Santiago era muy evidente que habían 2 mentalidades, una mentalidad hebrea y una mentalidad griega. La mentalidad, la palabra fe en el griego es al que se cree, es aquel que cree en algo pero en el intelecto, únicamente en la mente. Mientras que para los hebreos la fe está en el hecho, es decir, en lo que ellos hacen. Para el hebreo, lo que yo creo, eso hago. No son 2 componentes, creer y hacer. Para el griego sí, lo que creo, eso hago. Para el griego, eso, lo que creo es una cosa y lo que hago es otra cosa. Para el hebreo, lo que creo, eso hago. ¿Por qué crees que observas la vida de muchos judíos y tienen una verdad tan arraigada en tradiciones, que como lo tienen tan arraigado, lo hacen? No lo ponen en el intelecto como un conocimiento meramente el cual van a debatir o van a investigar y van a buscar más cosas. No, ellos saben que eso es una verdad y como una verdad es una sola cosa y la terminan haciendo. Asimismo, la palabra de Dios necesita encarnarse en nosotros y no divagar con que será o no será. Cuando tenemos un encuentro con Dios, entonces Dios empieza a encarnar su palabra y nos empezamos a convertir en el mensaje verdadero a los demás. Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Te das cuenta? La mentalidad de alguien hebreo, digamos, es una sola cosa. Y es que posiblemente muchas personas puedan dar el mensaje y no son el mensaje. Tú que me estás oyendo, a veces puedes hablar de Dios, pero tu propia vida no demuestra ser el mensaje. Tus acciones no demuestran ser el verdadero mensaje, porque no hay congruencia, porque posiblemente tenemos una mentalidad dividida, un entendimiento dividido, diría yo. Una cosa es lo que en mi mente hay y otra cosa es lo que yo hago. Pero Dios nos está llevando a ser congruentes.
lo que hay aquí también lo demuestro en mis acciones. Tal es el hombre en sus pensamientos, tal es el hombre en su alma, tal es el hombre en su corazón. Así es él. Necesitamos hoy, más allá de dar un mensaje, ser el mensaje. Y bueno, si la palabra de Dios no es nuestro mensaje, entonces nuestro corazón estará buscando tesoros en otras cosas, en mensajes destructivos, tergiversados, diluidos. Pero créeme que si la palabra de Dios es tu mensaje, se convertirá en ti y tú mismo serás el mensaje de Dios aquí en la tierra. Yo soy el mensaje. Dile a la persona que está a tu lado, yo soy el mensaje. Si estás tú solo, dilo a ti mismo, yo soy el mensaje. Hay personas que necesitan de Dios y dan gritos desesperados por ayuda. Y a veces lo que se encuentran son juicios, son críticas destructivas, usando la palabra de Dios para enjuiciar. ¿Sabes qué impactante para mí es ver la historia de Job? Cuando se acercan sus amigos y le dicen, seguramente esto te pasó por este pecado, por aquello. Y Job termina diciéndole a sus amigos, son peores que médicos. ¿Esto qué quiere decir? Es que a veces hablan con una verdad tan tajante y tan dolorosa que no manifiestan una gracia de amor de Dios. Posiblemente hablarán la verdad, hablarán el mensaje, pero no están siendo el mensaje con su propia vida. Hay personas que necesitan de ti. Y como leí el versículo anterior, la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo somos el mensaje. Quiero que me acompañes a escuchar a leer esta frase. Esta frase me gusta mucho y quiero que conjunto conmigo la leas. Esta frase dice lo siguiente. Ustedes me dicen si ya la puedo, ¿ok? Para que la vean y la lean. Nuestra vida podría llegar a ser la única Biblia que algunos leerán. Lo voy a volver a decir. Nuestra vida podría llegar a ser la única Biblia que algunos leerán. ¿Qué están leyendo de ti? Más allá de oír, ¿qué están leyendo de ti? ¿Qué estás leyendo de ti mismo? Yo soy el mensaje. Tú eres el mensaje. Bueno, este es el mensaje que la palabra de Dios que creo en mi corazón Él puso para poder compartir contigo, que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a meditar, que aunque no estemos dentro de una iglesia, nuestra vida sea congruente en el amor, aún dentro de la misma casa, con nuestra familia y con nuestros seres queridos.